Bueno, esta vez les voy a hablar de los apagadores en configuración de escalera. Dentro de las instalaciones eléctricas residenciales utilizamos dos configuraciones de apagadores de escalera, que son la configuración en puentes, que son el que vemos acá, y la configuración en cortocircuito, que es la que vemos acá, ¿verdad? Bueno, para ello tendríamos que conocer primero el funcionamiento del apagador de escalera internamente, ¿verdad? Bueno, pues aquí les puse un diagrama interno de cómo funciona nuestro apagador de escalera. Bueno, para ello tenemos una punta común, una terminal común en nuestro apagador de escalera, un tornillito o donde conectemos nuestro conductor, ¿verdad? En el exterior del apagador de escalera. Bueno, para ello es necesario tener en cuenta que tenemos un común, una terminal 1 y una terminal 2, ¿sí? O sea, tenemos 3 terminales en total con el común. Bueno, el común llega hacia un balancín conductor, ¿sí? Toda esta línea es de cobre. Todo esto es de cobre. Entonces, esta terminal está conectada hacia el balancín de cobre. Y bueno, aquí vemos que esto se cierra, esto está unido, entonces decimos que hay conducción aquí, porque esto es de cobre, esto es de cobre, esto es de cobre, entonces tenemos una conducción de ese lado. Al oprimir nuestro apagador, nuestro balancín se mueve así, ¿no? Entonces este está conectado aquí, entonces este cierra y se une con esta terminal. Y de este lado se abre por lo mismo de que hace así el balancín, esto queda abierto y esto queda cerrado. Entonces tendríamos conducción de este lado y de este lado ya no. Es decir, estos jamás se van a tocar, ¿verdad? Jamás se van a unir, ni va a haber continuidad entre estos dos, a no ser que esté dañado nuestro apagador. Nuestra identificación del común, ¿cómo la hacemos? Bueno, pues podemos poner nuestro multímetro en el centro y decir, cuando tenemos aquí debe tener continuidad. Abrimos, oprimimos nuestro botón y ya no tendríamos continuidad, o sea, se dejaría de escuchar nuestro zumbador del multímetro o dependiendo cómo sea la medición, ¿verdad? Y lo ponemos del otro lado y debería de sonar de este lado, y abrimos y ya no debería de sonar. Entonces esa es la identificación del común, y tener en cuenta que entre estas dos jamás va a haber una conducción o una continuidad, ¿sí? Bueno, pues empezamos con nuestra simbología de nuestros apagadores de escalera. Bueno, este es un apagador común, normal, este no es de escalera, este nomás es de 2 vías o interruptor normal. El apagador de 3 vías o de escalera tenemos nuestro común, esta es nuestra simbología normativa. Aquí tenemos nuestro común y nuestros 2 terminales, ¿sí? 1 y 2. Bueno, aquí en representación, para facilitar el entendimiento de la configuración, de nuestras configuraciones de apagadores, bueno, empezamos a explicar la configuración en puentes. Nuestra configuración en puentes, ¿cómo es? Bueno, tenemos una alimentación de fase que va a llegar a nuestro común de un interruptor. Estos son nuestros interruptores ahora. Como les decía, para facilitar el entendimiento, este es el switch 1 o el switch 2. Switch 2 son los interruptores, ¿sí? Bueno, nuestra fase o nuestro vivo de nuestra instalación eléctrica llega al común. Como les decía, ¿cómo identificar el común? En algunos apagadores tiene un positivo, unos dicen COM, unos nomás dicen la C, unos viene el tornillito de otro color diferente a los otros 2 terminales. O igual con el multímetro. Hay diversas formas de identificar nuestro común. Bueno, aquí llega y puenteamos los 2 terminales de los extremos hacia nuestro otro apagador. Por ello llamamos que es configuración puentes. De aquí el común lo el otro común de nuestro otro interruptor lo enviamos hacia nuestro foco directamente o al socket.
donde vamos a instalar, y la otra terminal del foco del socket la mandamos al neutro o al de menor potencial, ¿verdad? Recuerden que es fase y neutro, no es positivo ni negativo, eso es diferente, pero eso ya lo haremos en otro video. Aquí vemos nomás el entendimiento, cómo hace la función, lo vamos a explicar. Tenemos nuestra fase, ¿sí? Entra nuestra fase aquí, y cuando tenemos nuestro apagador de un lado, hagan cuenta que cerramos esto, ¿sí? El otro queda abierto, como habíamos explicado aquí. Cerramos ahí, y hagan de cuenta que igual cerramos de este lado, ¿sí? Aquí. Entonces, la fase llega así, da vuelta así, vamos derecho aquí, llega aquí, y da energía hacia el foco junto con el otro polo, entonces nuestro foco enciende. Pero ¿qué pasa cuando ya no tenemos aquí? Ahora la tenemos aquí arriba, movemos nuestro apagador hacia aquí. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos nuestra fase, circula por acá, aquí, seguimos por acá, y aquí ya no hay conexión, ¿verdad? La tenemos aquí arriba, entonces esta circularía así, y aquí tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro foco no encendería de esa forma. Ahora movemos hacia acá arriba. ¿Qué quiere decir? Que vamos a viajar de nuevo. Pasamos por aquí, viajamos por este puente y bajamos hacia aquí. Y nuestro foco, de igual manera, llega hacia nuestra alimentación. Bueno, ya comprendimos cómo es el funcionamiento de la configuración en puentes. Existen ventajas y desventajas de nuestros circuitos. Este circuito es más seguro por la cuestión de que no tenemos que interactuar con un neutro en los mismos apagadores. Entonces, si se descompone un apagador, no pasa nada. No habría ningún cortocircuito ni nada por el estilo, ya que utilizamos simplemente la fase. Habría mayor capacidad. Una desventaja es que utilizaríamos más número de conductores en nuestra instalación. Entonces esa es una de nuestras desventajas, y pues esas son de las desventajas y ventajas importantes en nuestro circuito en puentes. Proseguimos a explicar configuración en cortocircuito. ¿Por qué se llama configuración en cortocircuito? Porque aquí interactuamos con fase y neutro en nuestros dos apagadores. Es decir, no como en este caso, que nada más utilizamos una fase para un lado y el neutro para cerrar el circuito, ¿verdad? No, pues en este caso interactuamos con las dos al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, tenemos nuestra fase, puenteamos al primer apagador y de allí al segundo apagador o al segundo switch. El neutro abajo lo puenteamos al primero y de aquí al segundo. Entonces nuestros dos apagadores, igual que en el primero, se puentean, pero en este caso utilizamos fase y neutro. Y ya los dos comunes van directamente hacia nuestro socket o hacia nuestro foco. Igual aquí con un positivo lo identificamos, el común, pues va directamente hacia el foco, ¿sí? Aquí hay mayor número, hay igual ventaja y desventaja, ahorita las explicamos, pero primero vamos a ver el funcionamiento, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos aquí en la fase así y aquí en el neutro de esta manera? ¿Qué sucede? Bueno, pues la fase viaja por aquí, viaja hacia aquí y llega hacia nuestro foco. Y de aquí nuestra fase, aquí esta parte del foco sigue viajando hacia acá y va por este puente, llega hacia el neutro. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos fase y neutro. En nuestro foco va a encender nuestra carga, ¿verdad? ¿Qué pasa si cambiamos hacia acá? ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí tenemos nuestra fase
y alimentamos con fase aquí, sigue caminando por aquí y alimentamos con fase aquí, y aquí no hay nada, es decir, no tenemos neutro, entonces nuestro circuito con una fase no encendería ni haría corto, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando bajamos aquí, verdad? ¿Qué sucede, verdad? En este caso llegaría a la fase así, bajaríamos aquí, entraríamos al foco y de esta manera entraríamos al neutro y nuestro foco encendería. Esos cables ya no afectan ya que esto está interrumpido. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto abajo? Y así, pues solamente tendríamos neutro y no encendería porque nos hace falta nuestra fase. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son las desventajas y ventajas de este circuito? Bueno, las desventajas de este circuito es que si nuestro aparador se descompone, y por ejemplo aquí tenemos el diagrama donde habíamos explicado, se descompone y se rompe, por ejemplo, esta parte de aquí, caen así y tocan estos dos, como dijimos que nunca deberían tocar estos dos terminales, ¿verdad? Entonces si tocamos aquí, en este caso, cortocircuitamos fase y neutro, y sí realizaríamos un cortocircuito verdadero, ¿verdad? Tenemos esa desventaja, y otra desventaja es que nunca sabemos cuál queda energizado, si la laminita del foco o la de adentro. Normalmente debe quedar energizado la laminita del centro, ¿verdad? Pero en este caso no sabemos porque alterna dependiendo de en donde lo enciendas o apagues tu circuito. Otra de las ventajas de este circuito es que nos sirve, bueno, para alimentar circuitos derivados de contactos, ¿verdad? En una chalupa. Y otra ventaja de ellos es que nos ahorraríamos cable. Bueno, por hoy eso es todo de la explicación de aparadores en escalera en sus respectivas configuraciones de instalaciones eléctricas. Nos vemos en nuestro próximo video. JCRC. Hasta pronto.